Bienvenidos y bienvenidas. Tenemos 4 conceptos. Tenemos TDD, tenemos ATDD, tenemos BDD y, por si fueran pocos, está por ahí también algo de 3 siglas DDD. Entonces, ¿qué cosas sí guardan relación, qué cosas no? Y vamos a ver un ejemplo de un caso concreto real en el que vamos a poder jugar un poquito de la estrategia de test, la arquitectura de software que hay detrás y no, para un poco hablar de estos conceptos y cuestionarnos. Es decir, a pesar de que ya sepas un poco por dónde van los tiros, creo súper interesante contar con todo el trabajo que ha hecho Dani de investigación y de experiencia que tiene detrás para que nos cuestionemos un poco cada uno de estos puntos de cómo hacemos los test de aceptación, por ejemplo. Así que vamos a empezar por el principio. Señor Daniel, ¿agrupamos estos conceptos de alguna forma para que nos quede claro? Sí, vamos a empezar, ¿no? Por ejemplo, TDD tiene muchas Ts como el resto, el que más, pero quedaría un poco fuera de... puede haber algunas conexiones por ahí, pero quedaría un poquito fuera, ¿no?, de lo que es el resto. Domain Driven Design, al final, es guiar tu diseño, ¿no?, en base al conocimiento del dominio, ¿no? No tanto los datos o otras cosas por las que te puedes guiar. Vale, estamos hablando de guiar el diseño desde nuestro dominio, tanto a nivel micro de las clases, de que si la clase precio, la clase producto, etcétera, como a nivel más macro diseño, es decir, de cómo se compone nuestra estructura organizacional. Recordemos que está la parte táctica, que tiene que ver con esos patrones de diseño tipo repository, value objects y demás, pero también está la parte estratégica, que tiene que ver con justamente cómo se relacionan los distintos departamentos y cómo se traslada eso a nuestros sistemas, comunicación entre ellos y demás. Con lo cual, eso lo vamos a dejar apartado porque los otros 3 términos, TDD, ATDD y BDD, sí que guardan cierta relación entre ellos, más fuerte quizá que DDD. Si queréis aprender sobre DDD, ahí os dejamos el vídeo con todos los cursos al respecto y demás. Nos centramos en temas de testing. Señor Dani, ¿cómo diferenciamos una cosa de otra? ¿Qué tenemos que saber antes de entrar al ejemplo? Vale, vamos a intentar un poco diferenciarlos mínimamente. TDD, pues una forma en la que guiar nuestro diseño. Lo hacemos en base a los tests. Primero escribimos el test definiendo el comportamiento y luego el código de producción que satisface ese comportamiento. Vale, test. Perfecto. Esto lo haremos normalmente, se conoce TDD aplicado a casos más unitarios. Y ahora hablaremos de qué entendemos por unidad en nuestros test unitarios, pero básicamente no es enteramente la feature haciendo la petición y tal, sino que es una porción más pequeña de nuestro software. TDD es como tal un concepto general, lo puedes aplicar en diferentes contextos. Vale. Cuando nació no entró tan específicamente en dónde aplicarlo. Vale, a pesar de que los ejemplos sí que lo pegamos más en esos términos. A veces son más algorítmicos y demás. Lo que pasa es que sí que luego surgió como otra rama que decía, no, lo importante no es las entradas y salidas, lo importante es, sí que tiene parte, ¿no?, de relación, el dominio, el comportamiento, ¿no? Entonces guiémonos por el comportamiento. Y esto es un poco la filosofía de BDD e intentar entender que el test que vamos a escribir o cómo vamos a guiar nuestro desarrollo va más guiado en, oye, ¿cómo hemos dicho? ¿Qué comportamientos tiene que tener nuestro producto? ¿Qué queremos que haga el software? Ahora lo veremos en ejemplos concretos, pero para que nos hagamos una idea, nos pongamos en la misma página, seguro que os vienen a la cabeza los típicos ejemplos donde el test, la descripción del nombre, habla de esas entradas y salidas, de esos valores, de cuando te pase X, tú tienes que devolver Y. En vez de hablar de esas cosas, de esa semántica, de ese lenguaje ubicuo del dominio, que también recuerda a DDD, también es cierto, y que nos habla de, no, estamos hablando del total del producto, estamos hablando de que el precio se compone de las tasas, el IVA y no sé qué, entonces el test es que el total debe incluir el IVA, no que si le paso 10 tiene que devolver 12,1. Total. El que nos queda es Acceptance TDD, que viene un poco a poner las dos cosas que hemos dicho ya como una estrategia a la hora de testear. Vale. Hacemos un test primero de estos de aceptación que cubren todo el caso de uso y en base a eso luego ya vamos a hacer más test unitarios. Es como un doble ciclo. Vamos a verlo con un ejemplo y así nos pondremos seguro de acuerdo en lo que entendemos con esto y lo bajamos al terreno. Así que vamos ahí, tenemos la web de Codely, estamos comprando licencias para nuestro equipo, esto es un caso real, y estamos diciendo, oye, quiero 5 licencias para 5 personitas y dime el precio total de cuánto voy a pagar en la cuenta del banco. Estamos hablando de 987 euros, lo vemos ahí, con 60 céntimos más IVA. Entonces, eso es el caso de uso que vamos a estar trabajando ahora a nivel de diseño, de clases y demás. Estamos hablando de que le paso ese 5 licencias y en base a los rangos donde acabe cayendo y demás, el sistema me tiene que devolver, esa API me va a devolver 987,60. Eso es. Así que vamos a ir directamente, nos olvidamos un poquito del frontend ahora y vamos a ver cómo sería la API, ¿no? Y qué entendemos por, en esto que hablábamos de aceptación, ¿no? Entonces tendríamos primero como un controlador, que sería el controlador de una API, nuestro framework que gestiona esa petición.
Y a partir de ahí ya iríamos a nuestro caso de uso, de poder resolver, poder dar ese precio finalmente. Estamos aplicando los principios básicos de arquitectura hexagonal. Tenemos el mismo código de colores que siempre respetamos en Codely, donde la infraestructura, las cosas que se acoplan al framework o cualquier librería externa están en azulito. Tenemos en magenta la capa de aplicación con ese caso de uso agnóstico de cómo se le llame, de si es una API con un framework X o Y o es un CLI por consola, lo que sea, y también permitiendo hacer ese punto ahí de corte para testear unitariamente lo que vamos a estar entendiendo como unidad, que va a ser el caso de uso, y colateralmente vamos a estar testeando los modelos de dominio, como por ejemplo Tire Price amarillito, ahí ya estamos en el centro de nuestras capas, y Tire Price Repository, que esto es una interfaz. Eso es una interfaz porque la implementación de esto podría estar en base de datos. En este caso hemos puesto que, oye, que está en Stripe. Nosotros estamos creando ahí los precios y nuestro frontal va a ir a un backend y ese backend va a llamar a Stripe para obtener esos precios. Perfectísimo, caso real. ¿Cómo testeamos esto? Esto, pues, unitariamente todo lo que sería el caso de uso. ¿Vale? A nivel de integración, ahí vamos a comprobar que las llamadas a Stripe funciona todo guay. ¿Vale? Y finalmente un test de aceptación que va a llamar a todo, ¿no? Voy a empezar a que entre desde la API y que va a pasar por todas las partes del código y me va a dar una respuesta HTTP correcta. Interesantísimo, con lo cual, ¿dónde vamos a aplicar TDD? En este caso, ¿cómo lo interpretamos nosotros? Ojo, esto no es la fuente de la verdad, y si lo haces de otra forma lo haces mal, y si lo haces como Codely lo haces bien. No, es nuestra opinión, lo que nos funciona en el contexto en el que nos solemos mover. Cuéntame, TDD. TDD, o sea, en sí en los unitarios seguro, podemos escribir primero los tests y que eso nos guíen. En los de integración también podemos ir definiendo el test primeramente, y en los de aceptación en realidad también, solo que también se suele conocer como acceptance TDD porque son de aceptación, pero si escribimos el test primero, pues también nos puede guiar eso hacia el diseño, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de qué entendemos por aceptación. Cuéntame, ejemplito de código. Vale, pues vamos a ver cómo a veces podemos definir esto, ¿no? Muchas veces dentro del concepto de BDD, dentro de las herramientas que existen, pues una de ellas es utilizar el lenguaje natural con el que hablamos para describir estos tests. Por ejemplo, aquí estaríamos en la creación de un curso, o en este caso estaríamos en la obtención de el cálculo total del precio. ¿no? Pero si nos fijamos, ¿no? en la línea donde pone given, estaríamos diciendo, oye, cuando hago una llamada a esta API, espero que me devuelvas esto y que la respuesta sea 201 y que el resultado sea vacío. Aquí es súper importante tener en cuenta quién es el usuario de nuestro subsistema. En este caso, estamos desarrollando una API HTTP, con lo cual nuestros usuarios, nuestros clientes, van a ser justamente los SDKs o los clientes mobile, frontend y demás que interaccionen con esta API, con lo cual que el lenguaje de nuestros test de aceptación nos hablen de detalles técnicos del protocolo de comunicación, como lo es el verbo HTTP que estamos usando, put, como lo es la URI, el path que estamos teniendo que invocar a nuestros recursos o lo que sea, eso está bien, no es ningún problema. No es que es un detalle técnico y es de aceptación y esto en BDD, ojo, lo que tenemos que tener en cuenta, la premisa es quién es nuestro cliente. Entonces, el problema con este test de aceptación no está ahí. El problema está en el nivel de indirección o nivel de abstracción que estamos añadiendo desde el momento en el que queremos usar, como bien decía Dani, ese lenguaje más natural del rollo, no, es que esto tiene que olvidarse de que si clases, métodos y no sé qué, y tiene que ser algo lo más abstraído posible. Ojo, si eso nos da algún beneficio, estamos hablando de usar el lenguaje Gherkin, que es el estándar en el que se basan luego implementaciones de librerías como Cucumber, tanto para Java como JavaScript, o Behat para PHP, etcétera, cada ecosistema la suya, pero si ese nivel de abstracción nos aporta algo, a tope con vosotros. Pero si no, ¿qué alternativa tendríamos, Dani? Una alternativa es utilizar las herramientas de testing cotidianas con las que hacemos test unitario, ver cómo podemos hacer, por ejemplo, en este caso, peticiones HTTP desde ahí y hacer, digamos, esas peticiones, ¿no? Tendríamos en la primera línea, estamos haciendo una petición HTTP, dentro de esa función estaría toda la implementación y finalmente acertaríamos que la respuesta es correcta. Es un success, un JSON response que tiene esas propiedades. Al final lo que estamos haciendo es simplificar el coste de mantenimiento de nuestra base de test. Recordemos que el objetivo de nuestra base, nuestra suite de test, debería de ser idealmente ofrecer el mayor grado de confianza posible con el menor coste de mantenimiento. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es petarnos ese nivel de indirección del lenguaje
lenguaje Gherkin que luego va a mapearse cada una de esas sentencias a un método y directamente atacar a esos métodos haciendo que esos tests, eso sí, sean lo más legibles posible. Entonces estamos hablando de encapsular, como bien decía Dani, ese when put request send to, y eso ya me lo va a estar dando el application test case del que extiendo y ciertos métodos de utilidad con las cosas básicas para interaccionar con nuestra API o validar esas respuestas en JSON. Total, Dani, que esto es en términos de qué entendemos por aceptación y qué no. Claro, esto es como a veces podemos guiar esto, lo que conocemos test de aceptación, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no?, cómo estos tests los podemos aplicar en el flujo de desarrollo. Vale, bajemos al terreno, lo que decíamos antes del ciclo de TDD dentro de un supraciclo de aceptación. ¿Vale? Porque podríamos empezar primero con un test de estos. ¿Vale? ¿Vale? Y inicialmente nos va a fallar porque no tenemos el controlador creado, porque no tenemos nada de la lógica de dominio. Por lo tanto, esto comenzamos un ciclo. Vale. Ahí estamos teniendo el código de colores, se respeta con el código de colores de TDD. Rojo es que los tests están fallando, verde es que los tests están pasando, azulito sería que estamos refactorizando una vez hemos pasado a verde. Total, que el ciclo de aceptación empezamos en 0, empezamos en rojo, tenemos ese test fallando. El test está fallando. Por lo tanto, lo que hacemos ahora es empezar dentro un ciclo de test unitarios. ¿Vale? Ya tenemos el test de aceptación que cubre end-to-end. Ahora nos ponemos, por ejemplo, en el caso de uso, a hacer, oye, para 5 suscripciones, ¿cuánto me tienes que devolver? Y de momento, como no tengo código, me está dando un rojo. Ya estamos haciendo TDD a nivel de unitarios. Paso eso a verde, refactorizo y sigo haciendo aquí ciclos de TDD mientras ese test de fuera me sigue fallando. Importantísimo. ¿Cuándo pasa el test de aceptación a verde? Dependerá de la estrategia de TDD que sigamos. En el curso que estamos publicando, en el que se incluye este vídeo, estamos hablando de todo ese tipo de estrategias, que si outside in, que si tirar más de mocks o menos, que si middle out, transformation priority premise, todo ese tipo de conceptos que TDD va mucho más allá de las 3 bolitas estas y del ciclo. Entonces, el cuándo pase ese bolita roja de aceptación a verde va a depender de eso, de la estrategia de TDD que sigamos. Pero vamos a asumir una para poder convenir algo y tirar millas para adelante con eso. Entonces, vamos a convenir que nosotros estamos haciendo el primer ciclo de, oye, pues queríamos calcular el total, estamos implementando ese caso de uso de, oye, dame el total del precio y, importante, en el test unitario estamos falseando la capa de infraestructura, estamos falseando ese Stripe repository para que los test unitarios vayan rápido. Con lo cual, que yo salte a verde en ese primer ciclo interno no quiere decir que el test de aceptación pase a verde, porque el repositorio de Stripe aún no lo he implementado cómo me integro yo con él, cómo me adapto. Con lo cual, voy a hacer un segundo ciclo de TDD, si queremos, para implementar, como bien decía Dani antes, esa implementación del repositorio de Tire Prices de Stripe. Y una vez salga a verde esa segunda iteración ya del repositorio, la de fuera, la de aceptación, ya sí que va a hacer la petición a la ruta va a tener el controller va a llamar al application service y de ahí al repositorio de producción. Sí, aquí ya veremos, depende mucho de la estrategia de acceptance TDD que sigamos, porque si tiramos más por fakes o tiramos más por mocks, el momento de que ese test de fuera pasa a verde puede ser antes o después. Dicho esto, luego seguiríamos con el refactoring, pero el tema y lo que poníamos al principio no es que a eso le llamamos un test de aceptación de fuera, ¿no? Pero a veces, ¿por qué? O sea, ¿aceptación de quién? O sea, ¿es un equipo de QA el que me lo tiene que aceptar, ¿no? ¿O es alguien de producto? Y son cuestiones un poco que a mí me cuestan de encajar porque normalmente considero que al final somos un equipo y tenemos que definir qué tiene que hacer el software y eso lo llevamos a test. Pero no implica eso el tener que escribirlo, o sea, que los test sean la propia documentación. Podríamos hacerlo si queremos, pero no tiene por qué ser un requisito. Estamos mezclando cosas y aquí hay una premisa o una pregunta que siempre suele surgir, que es al respecto del perfil de QA y si debe haber personas de QA o no. Y es como, ¿cómo nos estamos preguntando esto? Javi, corta, que esto es muy verde. No. Oye, haya paz. El rol de QA, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo se lleva a la práctica? Si el rol de QA lo entendemos desde el punto de vista de gatekeeping, es decir, de no, los tests son lo mío, tú el código, ya te pasaré yo luego los tests. Démonos cuenta que lo que estamos haciendo es en cómputo global de lo que decía Dani, al final somos todos un equipo y estamos remando para sacar una feature adelante, estamos saliendo perjudicados. ¿Por qué? Porque desde el momento en que entendemos hasta que los tests de aceptación están en un repositorio aparte,
cosas del mundo real TM, ya estamos limitando las posibilidades nuestras de cómo vamos a llegar a desarrollar eso. Entonces, porque no voy a poder hacer a lo mejor ciertas optimizaciones de saber que esos test de aceptación no tienen que levantar el servidor realmente y pueden optimizar traduciendo la ruta al controller con, por ejemplo, Mink en PHP o con Mock MVC en Spring para que el tiempo de esos tests sea mucho menor. El flujo de ATDD que estábamos hablando me va a ser mucho más complicado llevarlo a cabo en el día a día. Entonces, se están mezclando aquí muchas cosas de aceptación de quién y para qué. Entonces, tenemos que tener siempre muy en cuenta, creemos, opinión, cuál es el bien último que estamos persiguiendo y cuál es el valor que aportan esos test de aceptación. Entonces, si lo entendemos en términos de esa robustez, de esa confianza que nos da el software, pues oye, pues sí, pues puede ser el equipo de QA o el equipo de producto, pero va a tener a lo mejor más sentido que la aceptación sea el usuario final. Eso es. Al final, quizá para mí habría dos formas de entenderlo. ¿Vale? Una lo vemos aquí, es como la aceptación, digamos, para mí de la user story o de los criterios de aceptación de la user story, lo compone toda la estrategia. Es decir, los end-to-end o aceptación que le solemos llamar, te validan que que el caso funciona de principio a fin, pero no suelen entrar en todos los detalles y ramificaciones que suelen tener los unitarios, ¿no? Entonces, una historia de usuario se valida por toda la estrategia. Vale. Lo que estos test de aceptación, y quizá ahí sí que podemos entender el término, es aceptación de un contrato, ¿no? Es decir, si por ejemplo hemos definido un contrato con nuestros usuarios, y en este caso entendemos que los usuarios son un equipo de frontend, que esto también podría tener sus beneficios y contraprestaciones, pero bueno, si aceptamos eso, esa aceptación la podríamos entender en la aceptación de este contrato, y por eso estamos definiendo este tipo de test. Al fin y al cabo, el punto cuál es, que la aceptación es que el sistema funcione, y para eso va más allá que los test de end-to-end que hemos definido aquí para alejarnos del concepto de aceptación estén en verde o no. ¿Por qué? Porque lo que decía Dani, los test de aceptación van a ser una representación en términos de la pirámide de test de la que hemos hablado muchas veces, van a ser una representación mínima, un muestreo del happy path y un corner case para ver el tema del tratamiento de errores. Pero todos los demás corner cases, casuísticas, no sé qué, no sé cuánto, eso unitario, porque van a ser mucho más rápido de ejecutar. Entonces, la aceptación de que funcione es como que todo está guay. Nos huiríamos del término aceptación para los test end-to-end, desacoplando, desentendiendo que son conceptos diferentes. Podríamos hacerlo. A ver, también es un poco por cuestionar un poco la propia literatura. También el concepto de BDD, Behavior. Oye, también podemos hacer TDD y TDD se basa en el escribir test de comportamiento, ¿no? Son un poco cómo ha ido evolucionando los términos. Simplemente nos cuestionamos un poco a veces que con end-to-end, con test end-to-end, no puedes aceptar, o sea, testear todos los criterios, ¿no? Pero hay muchos conceptos que orbitan alrededor del BDD en términos de, pues no, técnicas de los tres amigos, de sentar juntos, temas de QA, temas de producto, temas de desarrollo y tal. ¿Qué pasa con todo eso si lo cuestionamos a ese nivel? Todo eso se mantiene. Es decir, nosotros aquí estamos hablando un poco más en llevar todo ese del BDD a los test. ¿Vale? Programar va más allá de escribir código y al final, bueno, toda esa colaboración, hablar sobre el comportamiento, diseñar guiados por el dominio, pues todo eso afecta, ¿no? Pero aquí nos hemos centrado un poco más en la parte de llevar esas herramientas de BDD al desarrollo. Perfecto, pues oye, comentadnos aquí abajo cómo lo hacéis en vuestro equipo, qué entendéis por cada una de las cosas. Ojo, en qué nos podemos estar equivocando, opinar diferente, y os esperamos en el cursito viendo todo este tipo de cosas y mucho más, como lo que hablamos antes de Outside In, Middle Out, Inside Out, cuándo, por qué, Mock East, London, Birmingham, entonces todo eso en TDD. Hasta ahora. Chao.